Ahora, ¿sí? La clase de hoy es sobre fuerzas de atracción intermoleculares, o sea, fuerzas de atracción que actúan entre moléculas ya formadas. Hasta ahora hemos estado viendo cómo es la geometría de una molécula una vez que está formada, pero entre una molécula y otra molécula existen fuerzas de atracción, ¿sí? Llamadas fuerzas de atracción intermoleculares. Así que nuestro título es fuerzas de atracción intermoleculares. Estas fuerzas de atracción podrán ser más o menos intensas y dependiendo de su intensidad van a depender muchas de las propiedades que va a tener la sustancia, las propiedades macroscópicas. Vamos a pensar en que yo tengo, ¿sí?, dos moléculas, una acá y otra acá. Si estas dos moléculas están muy atraídas, ¿tá?, muy atraídas, va a ser difícil separarlas. Y cuando quiero separar dos moléculas, por ejemplo, si yo tengo una sustancia en estado líquido y quiero que esa sustancia hierva, ¿sí?, quiere decir que esa sustancia en estado líquido va a tener que pasar al estado gaseoso. Y pasar al estado gaseoso va a implicar que las fuerzas de atracción intermoleculares se rompan. Pero si esta unión es muy fuerte, yo voy a necesitar dar mucha energía al sistema para vencer las fuerzas de atracción y que la molécula pueda pasar al estado gaseoso. Otra de las propiedades que es afectada por las fuerzas de atracción intermoleculares es, por ejemplo, ¿sí?, el punto de fusión, o sea, pasar de un sólido a un líquido. También tiene que ver con las fuerzas de atracción intermoleculares. Si estas fuerzas son muy intensas, yo voy a tener una temperatura más alta de fusión, un punto de fusión más alto. Por el contrario, si hay una débil fuerza de atracción entre las moléculas, ¿ah?, si hay una débil, es fácil que escape al estado gaseoso, entonces esa sustancia va a tener un punto de fusión bajo, un punto de ebullición bajo y otras propiedades como la viscosidad y la tensión superficial del estado líquido también van a presentar valores bajos. O sea que va a ser una sustancia poco viscosa, va a ser una sustancia volátil que se evapora con facilidad, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? El alcohol, que ahora todos conocemos el alcohol, no el alcohol en gel, el alcohol común, el alcohol azul, el alcohol líquido, el alcohol rectificado, por ejemplo. Ustedes ven que el alcohol es como muy poco viscoso, se evapora de nada, se evapora muy fácilmente, ¿sí? Sus fuerzas de atracción son más débiles en comparación con otras, ¿sí?, como puede ser, yo qué sé, en comparación con el agua. En el agua la fuerza de atracción es más intensa, tiene un punto de ebullición de 100 el agua y el alcohol de 78, o sea, andan bastante próximos, pero sin embargo el alcohol tiene un poquito menos de intensidad en cuanto a sus fuerzas de atracción. El alcohol etílico me refiero. Si comparamos con algunas otras sustancias, vamos a encontrar que las fuerzas de atracción son aún menores y son sustancias que incluso están en estado gaseoso a temperatura ambiente. Vamos a ver cuáles son las fuerzas de atracción que pueden existir entre dos moléculas, ¿sí? Estas fuerzas de atracción las vamos a dividir en tres. Las de menor intensidad. Las de menor intensidad son las llamadas fuerzas de atracción de London. Fuerzas de atracción de London, ¿sí? Otras fuerzas de atracción son las llamadas fuerzas dipolo-dipolo. Y otras son las conocidas como enlaces de hidrógeno, ¿sí?
nosotros vamos a trabajar estas tres fuerzas, porque con estas tres fuerzas yo puedo involucrar a todas las atracciones en sustancias puras, ¿sí? No estoy involucrando mezclas, estoy involucrando todas las atracciones en sustancias puras que pueden existir, ¿sí? La intensidad de estas fuerzas crece de acá para allá. O sea que, hablando siempre, la química, como les digo, está llena de excepciones. La intensidad de las fuerzas de London es más baja, le sigue la fuerza dipolo-dipolo y le sigue el enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar a entender cómo es que se establecen las fuerzas, estas, las más débiles, las menos intensas, las fuerzas de London. Estas fuerzas se dan en todas las moléculas, absolutamente todas, las polares, las no polares, todas, ¿sí? Son las más generales porque están presentes en todas las moléculas. Su nombre más correcto serían, además de fuerzas de London, reciben el nombre de fuerzas dipolo momentáneo dipolo inducido. Fuerzas dipolo momentáneo, dipolo inducido. Así se llaman las fuerzas de London. Y les repito, están presentes en todas las moléculas, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que estén presentes en todas las moléculas, ¿sí?, no quiere decir que sean significativas en todas las moléculas, porque están presentes en todas, pero son solamente significativas en aquellas moléculas apolares. ¿Por qué? Porque imagínense que yo, ¿sí?, cuelgo algo del techo, ¿tá? Y lo cuelgo con un hilo y con un alambre. Ahí hay dos fuerzas, la del hilo y la del alambre. ¿Tá? ¿Cuál es el material que me está ejerciendo la fuerza significativa ahí? Es el alambre, no el hilo. Da igual que tenga el hilo o no. Entonces, si dos moléculas tienen enlace de hidrógeno, que es mucho más intenso que la fuerza de London, tienen el alambre, ¿sí? Por lo tanto, por más que tengan el hilo, el que es el de London, la fuerza de London en una molécula que tenga enlace de hidrógeno, como lo es el agua, no es significativa, se desprecia, es despreciable. Pero si la sustancia solamente contiene estas fuerzas de London, que son de fuerzas poco intensas, bueno, ahí sí va a ser significativas. ¿Ah? Y bueno, ahí si yo tengo solo el hilo, bueno, veré qué tipo de fuerza hay que aplicarle, qué cantidad de energía hay que aplicarle para romper esa fuerza que es menos intensa. Bien, entonces, están presentes en todas las moléculas, pero solo son significativas en las moléculas apolares. Las moléculas apolares son las que no tienen polos, o sea, las que presentan enlace covalente apolar o enlace covalente puro, ¿sí? Y son las fuerzas que están presentes en todos los hidrocarburos. Como ustedes vieron en cuarto año, los hidrocarburos formados por carbono y por hidrógeno, esas fuerzas son las que permiten, ¿sí?, que un hidrocarburo sea gas, líquido o sólido. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos son completamente apolares.
son, por ejemplo, la única fuerza presente en diodo, dihidrógeno, todos los que tenemos enlace covalente apolar puro, ¿sí? De oxígeno, ¿sí? Y también todos los hidrocarburos, como metano y cualquier otro hidrocarburo que esté formado por cualquier cantidad de carbono e hidrógeno, que bueno, sabemos que siempre hay una relación que se cumple para la cantidad de carbono e hidrógeno dependiendo si este hidrocarburo es un alcano, un alqueno, un alquino, un cicloalcano o un compuesto aromático.